Hola, buenas. El presente Pechacuta va a tratar sobre los principales conflictos bélicos durante la Guerra Fría, periodo que va a abarcar entre el 1945 y el 75, y se enmarcaría dentro de la unidad didáctica de primero de bachillerato de la Guerra Fría. Es un apartado concreto dentro de esta unidad didáctica. El índice, de manera muy resumida, va a tratar sobre la Guerra de Corea en primer lugar, seguido de la Guerra de Vietnam. Posteriormente vamos a abordar el tema del conflicto de Camboya, el conflicto de Suez y por último la crisis de los misiles, finalizando con unas pequeñas conclusiones generales. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el norte de la península coreana fue ocupado por tropas rusas y el sur por estadounidenses. En 1949 se produce la retirada tanto de soviéticos del norte como de estadounidenses de la zona del sur, consolidando así la división de Corea. Tras la victoria maoísta en China en junio de 1950, Stalin animó a sus aliados de Corea del Norte a invadir Corea del Sur. Estas tropas fueron rechazadas por norteamericanos que iniciaron la invasión del norte, pero la intervención de tropas chinas les obligó a retroceder. Finalmente, la paz de Panmunjom en 1953 consolidó la división de las dos Coreas. El enfrentamiento duró 3 años y costó más de 1 millón de muertos. Además, contribuyó a acelerar la carrera de armamentos y evidenció el papel estratégico de Japón para frenar el avance comunista en Asia, lo cual favoreció la reconciliación entre Washington y Tokio. El dirigente comunista de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh, anunció su decisión de enviar tropas para conquistar Vietnam del Sur al haberse estos negado a realizar las elecciones previstas para una posible reunificación. En 1960, los comunistas de Vietnam del Sur, llamados Vietcong, apoyaron la ofensiva del norte a fin de conseguir dicha reunificación. Vietnam del Sur contó con el apoyo de Estados Unidos y Vietnam del Norte con el de la URSS. Este fue el origen de una larga guerra que duró casi 20 años. Durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy en 1963, el conflicto se intensificó y bajo el gobierno de Lyndon B. Johnson la ayuda se incrementó al máximo. Estados Unidos tuvo que enfrentarse a una población organizada en guerrillas, y a pesar de utilizar recursos como la guerra química, se hizo evidente con el tiempo el desgaste de una guerra interminable y la dificultad de tener una victoria militar. Además, el desprestigio internacional y la protesta de muchos jóvenes americanos condujeron en 1968 a la apertura de negociaciones. En enero de 1973, las conversaciones concluyeron con la firma de los Acuerdos de París. En el 75 se completó la retirada de estadounidenses y en abril de ese mismo año, una ofensiva de tropas norvietnamitas y del Vietcong consiguieron entrar en Saigón y proclamar la unificación de todo el territorio bajo un gobierno comunista. Camboya vivió un grave conflicto interno que se agudizó por el apoyo militar de los bloques a las dos facciones enfrentadas. En 1967 aparecieron los Khmer Rojos, que era un brazo armado del Partido Comunista, que inició una guerra de guerrillas contra el gobierno militar y pro-occidental que había subido al poder tras la descolonización. Este gobierno contaba con el apoyo de los Estados Unidos, pero tras la retirada americana de Vietnam, los Khmer Rojos ocuparon la capital de Camboya y se inició una sangrienta dictadura dirigida por Pol Pot. Se calcula más de 1,5 millones de camboyanos perdieron la vida durante los escasos 4 años que estuvieron en el gobierno. Un incidente que no se convirtió en guerra abierta volvió a enfrentar a los dos bloques. En Egipto la monarquía había sido derrotada y se instauró una república. Para la modernización del país, el nuevo presidente proyectó la construcción de la gran presa de Asuán, requirió ayuda económica y mientras Estados Unidos se la negó, la URSS aportó los fondos. A su vez, se decidió nacionalizar el canal de Suez en el 56, que había sido controlado por franceses y británicos. En respuesta, estos, junto con Israel, ocuparon militarmente la zona. Pero el apoyo soviético a Egipto, con la amenaza de intervenir en el conflicto, llevaron a Estados Unidos a recomendar a sus aliados retirarse de la zona. A principios de la década de 1960, un nuevo conflicto, esta vez en Cuba, provocó uno de los episodios más importantes de la Guerra Fría. El gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, aliado de Estados Unidos, fue derrocado por la guerrilla nacionalista de Fidel Castro en 1959. El triunfo de la revolución y la consiguiente nacionalización de los recursos económicos provocaron la hostilidad del gobierno de Estados Unidos, que declaró el boicot económico a Cuba y ofreció su apoyo a los exiliados políticos cubanos, ayudándolos para actuar contra el régimen castrista.
la URSS no tardó en ofrecer su ayuda al régimen castrista. La tensión entre Cuba y Estados Unidos se agravó en abril de 1961, con el desembarco en la Bahía de Cochinos por parte de cubanos exiliados y de norteamericanos que contaban con el apoyo de la CIA. Las autoridades cubanas firmaron entonces un acuerdo defensivo con la URSS para instalar en la isla misiles nucleares que apuntaban hacia Estados Unidos. Detectada la operación, Kennedy ordenó en octubre del 62 el bloqueo naval de Cuba para impedir la llegada de las piezas nucleares que transportaban los barcos soviéticos. Finalmente, Khrushchev ordenó el regreso de los barcos que se dirigían hacia Cuba y se comprometió a retirar las armas nucleares. Como contrapartida, el gobierno de Kennedy levantó el bloqueo naval de la isla. En conclusión, la rivalidad entre bloques se manifestó en conflictos localizados fuera del territorio de las grandes potencias, ya que el desafío se producía indirectamente a través de aliados periféricos. Los conflictos deben ubicarse en el contexto del proceso de descolonización. Ambas potencias estaban decididas a impedir que los nuevos países se aliaran con el bloque rival. En 1946, Churchill constató la división de Europa en dos bloques, separados por lo que él mismo denominó el telón de acero. Ambos bloques representaban, de hecho, dos sistemas políticos, dos modelos económicos y dos formas de organización social opuestas e irreconciliables. Para finalizar, recomendar una película, un libro y una página web que sirve como ampliación para comprender una parte de este proceso histórico que se denominó Guerra Fría. Sin más, espero que les haya gustado la presentación. Un saludo a todos.